Bueno, desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras valoraron el acuerdo entre el gobierno, la nueva mayoría y la alianza para destrabar la reforma tributaria, un acuerdo que desde la nueva mayoría se dice fue con sectores de la nueva mayoría y no con toda la nueva mayoría. Bueno, vamos a conversar precisamente con el presidente de esta asociación, Jorge Aguad, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, ayer tuvo una frase sobre la renta atribuida. Usted dijo, comillas, el papá de la guagua, el papito está aquí. ¿A qué se refería con eso? Mire, en un momento, casi igual cuando nace un hijo o un nieto, ¿no es cierto? Hay un momento de satisfacción y yo lo traté de expresar que era un momento de satisfacción que se hubiera hecho la modificación desde el punto de vista de dejar la renta atribuida como opcional y crear un sistema semi-integrado, porque la renta atribuida nosotros desde el primer momento la Asociación de Bancos formamos un equipo de alto nivel jurídico encabezado por Emilio Pfeffer, que en definitiva emitió varios informes en que señalaba que ello tenía reparos desde el punto de vista constitucional y ponía también en peligro acuerdos de doble tributación desde el punto de vista de la inversión extranjera y por lo tanto además producía problemas en que no diferenciaba si había reinversión o no había reinversión y por lo tanto esta solución es una solución que reconoce un impuesto diferente cuando efectivamente se reinvierte a cuando se retira. Señora Watt, antes del fondo del tema, estamos hablando del proceso de concepción. ¿Fue tan fome como nos está contando o también hubo algún tipo de pololeo? Porque para concebir una guagua como la renta atribuida tiene que haber habido algo más entretenido. ¿Conversó con alguien, hizo lobby, se reunió con alguien? Yo quiero ser bien preciso que mi única presentación en un grupo parlamentario y con algún parlamentario se produjo cuando me invitaron a la Comisión de Hacienda del Senado, en que fui yo y fue nuestro equipo jurídico. Lo demás fueron puros informes técnicos que se entregaron y que ellos entiendo que pueden haber valorado específicamente eso. Pero esto yo creo que los gremios han tenido ya un desarrollo tan interesante que lo que plantean se basa en fundamentos técnicos. Yo creo que hay que entender que los gremios son un centro de conocimiento y de práctica. O sea, yo creo que los gremios deben trascender cualquier límite político y eso que tú, Mónica, me decía, qué tipo de agrados, con pololeo, conversaciones. Para hacer una guagua hay que hacer alguna cosa. Aquí esta fue una guagua profesional, no digo que fue una guagua de probeta, pero de alguna manera la verdad es que creo que me siento muy satisfecho del aporte técnico que se hizo al tema. Señor, esta idea de cómo queda en el protocolo esto de esta renta semi-integrada como alternativa a la renta atribuida, ¿es una idea de la Asociación de Bancos que finalmente yo no puedo se recoge en este acuerdo? Eso yo lo único que puedo decir es que los antecedentes que entregamos nosotros de la impracticabilidad operativa de la renta atribuida y de los impactos que ella pudiera tener desde el punto de vista de los tratados de doble tributación para el efecto de la inversión extranjera y desde el punto de vista de separar a la empresa que reinvierte a la que no invierte, eran los antecedentes que entregamos. De ninguna manera nosotros tuvimos ninguna participación en la búsqueda de un sistema semi-integrado o desintegrado como fue planteado por otros. Pero yendo al fondo del problema, creo que ahora lo que importa es que el país, y eso es lo que tenemos que más cuidar, porque yo creo que este acuerdo tuvo variables cualitativas importantes, no solo cuantitativas, en términos que Chile dio una señal al mundo de que tiene capacidad de entendimiento. Pero ahora tiene que pasar a la próxima etapa porque si no esta tasa del 27 es muy recara. Esta tasa del 27 no es sostenible si no crecemos. O sea, aquí yo creo que el ministro de Hacienda, como jefe del equipo económico, no va a tener un minuto de descanso, porque inmediatamente de aprobado esto cuando corresponda, el país tiene que entrar a una velocidad de crucero que haga sostenible este monto. Y este acuerdo, tal como quedó la reforma tributaria con este acuerdo, con el protocolo que conocemos, ¿es una buena reforma o es simplemente un mal menor comparado con la anterior? Ahora, yo diría
que esta reforma no se puede disociar, vuelvo a insistir, del nivel de crecimiento que tenemos. Si realmente esta reforma no tiene un nivel de crecimiento, de un crecimiento potencial de Chile sobre el 4,5, esta reforma lo único que puede producir es temas de mayor desempleo o de menor inversión. O sea, yo quiero ser muy crítico en eso. Nosotros, así como le hemos planteado al gobierno que esto hay que hacer un permanente escrutinio en información pública de cómo se están recaudando los recursos. La gente quiere saber cuánta plata está entrando y cómo se está gastando. De la misma manera, tenemos que ponernos metas ambiciosas de crecimiento. Esta reforma, si no tiene niveles de crecimiento con un PIB potencial de Chile sobre el 4,5, esta reforma no es sostenible. No es sostenible, porque en definitiva se va a transformar en lo mismo que ocurre en una familia cuando empieza a tener más gastos que el ingreso. Esta reforma solo es sostenible con niveles de ingreso ¿se entiende? Del 4,5, y por lo tanto el ministro de Hacienda, como jefe del equipo económico, tiene hoy día que, no digo asegurar, comprometer políticas que realmente Chile que alcance esos niveles. Entendemos. La pregunta es, por ejemplo, las reformas laborales que se están planteando, ¿van en la línea de ayudar a un mayor crecimiento? Si las reformas laborales que se están planteando tienen un brazo en el conocimiento y en la capacitación y promueven eso, más allá del tema de la jornada laboral, de los reemplazos de huelga y las cosas contingentes, creo que pueden ser un muy buen elemento para el desarrollo de la productividad. Ya, pero las otras, el reemplazo, el fin al reemplazo, el multirroot, yo lo pongo en distinto orden. Primero veamos cómo es la reforma laboral desde el punto de vista de la capacidad técnica y profesional que van a tener en el futuro y la multifuncionalidad y el multiempleo, la capacidad que darle a los trabajadores no empleo solo en su empresa o en su lugar de trabajo, sino que los trabajadores chilenos tengan empleabilidad. A mí lo que me interesa es una reforma laboral que realmente le dé empleabilidad a la gente, que la gente tenga libertad para cambiarse de pega, que la gente tenga los conocimientos como para tener independencia. Eso, yo soy ahora director de INACAP, veo los enormes beneficios que produce una institución de ese tipo. Para volver a la reforma tributaria, señora Gual. Y lo único que pido es que el orden de los factores de la reforma laboral no sea contingente, sino yo le pediría a la presidenta de la CUT, ¿no es cierto?, la Bárbara Figueroa, una muy buena dirigente, que realmente en su agenda incluyamos el tema de el conocimiento al servicio de la empleabilidad del trabajador. Quiero volver a la reforma tributaria. ¿Los bancos con esta reforma tributaria van a obtener más utilidades o menos utilidades de las que hubieran obtenido sin la reforma? ¿Cómo les afecta? Los bancos son una institución que provee sistemas de pago y intermedia dineros, ¿no es cierto? Y su ciclo termina cuando le devuelve la plata al que depositó, no al dueño, porque los bancos se generan por 9 veces los depósitos y 1 vez el dueño. Por lo tanto, los bancos les va como le va al país. El banco es el mejor barómetro para saber cómo le va al país. Y por lo tanto, si los sectores económicos están con un crecimiento, que le vuelvo a decir, es mi ley viga maestra. La viga maestra mía, reforma tributaria con crecimiento. Reforma tributaria sin crecimiento no es sostenible. Por lo tanto, a los bancos les va a ir como le va al país. Y eso, lo único que puedo decir, que esas frases que se dijeron que los bancos ganaban con esta reforma tributaria, antes y después, lo único que puedo decir que los bancos les va como les va al país. No ganan con la reforma tributaria más los bancos. Pero absolutamente. Lo único que le puedo decir que yo creo que con esta reforma tributaria, en el caso de las pymes, dado que no tienen el problema, pueden elegir entre renta atribuida
y el semi-integrado van a tener más disponibilidad de caja. Por lo tanto, la disponibilidad de caja no es que ganen los bancos, sino que los deudores son más sólidos. Señor Aguad, pero esta reforma tributaria tampoco significa que pierdan los bancos, no va a afectar sus utilidades. Vuelvo a decir, a nosotros nos interesa deudores que respondan a nuestros depositantes. Todo el negocio de los bancos es devolverle la plata al que deposita. No es un negocio de los bancos responder al 10% de sus colocaciones. Las colocaciones de los bancos son igual al tamaño de la economía del país. Mi obligación primera es decirle siempre a los depositantes, su plata siempre está segura y se les va a devolver en la fecha que corresponde. Y eso esta reforma me lo permite seguir haciendo exactamente como lo han hecho los bancos hasta ahora. Por lo tanto, para resumir, a los bancos directamente la reforma tributaria no les afecta. Directamente no les afecta. Así de claro. Algunos creían que justamente a un sector con tantas ganancias sí debiera haberles afectado una reforma tributaria, déjeme terminar la pregunta, y sostenían incluso que, dado el nivel de ganancias, debieran haber sido gravados con un impuesto específico para ese sector, como también se menciona a la minería. Yo creo, por favor, desvirtuar terminantemente eso y espero que con el tiempo se vaya socializando el conocimiento de la utilidad de los bancos. Los bancos tienen que rentar para devolver su plata sobre 300.000 millones de dólares. O sea, va a serle simple. Si los bancos los transforman en una empresa de camiones, los bancos tienen inversiones en camiones por 300.000 millones. Repito, los bancos tienen inversiones en camiones de 300.000 millones. Y sobre esos 300.000 millones, su rentabilidad es del 1,5%. Porque esa es la estructura efectiva de sus activos. Y ese 1,5% me permite asegurar que les devuelvo los depósitos a todos. Y estos camiones que valen 300.000 millones, ese es el rendimiento que tienen. Que las rentas las utilidades son moderadas, bajas, ¿cómo las calificaría? Pero es que son rentabilidades sobre activos. Por eso, pero ¿cómo las calificaría la utilidad? Absolutamente razonable y comparable con todo el mundo. Pero no hablemos de utilidad de los bancos de 20% sobre el patrimonio, porque la verdad es el 1,5% sobre los total de camiones que tengo. Yo si pudiera mostrar los camiones de la banca por 300.000 millones de dólares, a lo mejor lleno el país de camiones y me dicen rente esos camiones. Señora Aguad, pero eso quiere decir entonces que desde su perspectiva, con las rentas que usted califica de razonables en la banca, ¿no era sustentable ponerle un impuesto específico a la banca? Yo creo que una de las cosas más atractivas de la banca, y le pido por favor a los señores telespectadores que analicen un poquito este concepto, no puede ser de otra manera distinta que con menores precios, que la banca en los últimos 10 años ha crecido el doble de la economía de Chile. O sea, la banca, y voy a ser muy responsable al decirlo, a pesar de que algunos Twitter me puedan responder inmediatamente, ¿ya? Es que la banca está atendiendo cada vez a más deudores, o sea, tiene muchos más deudores que les cobra un precio menor. Sé que esto va a producir, pero se los puedo demostrar en detalle. Es como en cualquier otra actividad. ¿Cómo puedo vender más? Vendiendo más barato. La única manera que la banca haya llegado a tener 15 millones de tarjetas de crédito, 40 millones de contratos, 5 millones de deudores, que se llama todo eso bancarización, es porque está atendiendo a más gente, a más consumidores, a una economía más inclusiva con menor precio. Esa es la razón por la cual la banca chilena está ranqueada con eficiencia y con accesibilidad al crédito. No se olviden ustedes que la banca, ¿qué produce? Que la gente pueda consumir anticipadamente, que una persona pueda comprarse una casa antes de tener el valor total de la casa, que se pueda comprar un refrigerador antes de tener el valor total de la casa, que una empresa se pueda crear antes de tener todo el valor. Lograr ese empate, esa unidad entre necesidades y recursos, es el papel de la banca. Señora Aguad, usted dijo públicamente que votaba por Michelle Bachelet, que se iba a repetir el plato, fue la frase que ocupó. Esa parece que yo
que yo tengo ya un ADN de frases. ¿Está feliz de haber votado por Michelle Bachelet o está arrepentido? Yo no puedo dejar de reconocer de que mi votación no es una votación improvisada. O sea, sería una irresponsabilidad. Yo siempre he dicho que tengo un root único, ¿no es cierto? Y el root único es mi currículum. Y por lo tanto yo siempre he sido un demócrata cristiano de los 18 años, y aparte debo reconocer los valores personales de la presidenta, que no es ninguna novedad cuando ella vimos lo que tuvo que ejercer su mandato, ¿no es cierto?, y pasar por una situación económica también bastante difícil. ¿Estás feliz de haber votado por eso yo creo, la palabra feliz es demasiado exuberante, pero yo diría que ella, si lo vemos en términos económicos, satisfecho porque ella, vemos, este país ya dio una señal de acuerdo con la CUT, ya ha dado una señal, ¿no es cierto?, de llegar a una reforma tributaria que en definitiva, representando una tasa mucho más alta que el promedio de la OCDE, que es de 24,6, estamos en el 27, se ha logrado un acuerdo nacional, ¿ya? Y creo que ahora el tercer acuerdo nacional que ella tiene que hacer más allá de la reforma es comprometer el país a un nivel de crecimiento no inferior al 4,5, lo repito. ¿Cree usted que están morigerando en definitiva las reformas y si eso le parece positivo o no? O sea, este país, la capacidad de entendimiento es eso. O sea, ¿morigerar las reformas? Yo diría acordar los puntos relevantes y dejar, a lo mejor para otra etapa, puntos que no son relevantes. Pero no me cabe duda, si yo veo los grandes acuerdos que se han logrado, Chile, en definitiva, y eso es lo que más me agrada, sigue siendo un país respetable. Y lo lindo es que así como la selección chilena jugó con 11 jugadores y juega en el mundo, realmente Chile está jugando con muchas empresas que juegan en el mundo. Y por eso que no nos podemos dar el gusto de hacer políticas domésticas. Chile hoy día no puede hacer ninguna política doméstica. Tiene que hacer políticas globales, porque si no, los resultados cambian. ¿Los bancos financian campañas en Chile? Mire, yo llevo 20 años de director de banco y 3 años de presidente de la asociación de bancos, y la verdad que lo único que he visto es que cuando hay elecciones se cumple exactamente lo que dice la ley electoral en términos de lo que se debe y quiere hacer en materia de aportes que quedan en las actas del directorio, y por lo tanto absolutamente todo oficial, y cada banco hace lo que corresponda en eso. O sea, ¿se hacen aportes de acuerdo a la ley? De acuerdo a la ley, obvio. ¿A todos los sectores o algunos? Básicamente yo diría, eso es una decisión que toman cada uno individualmente, pero obviamente la política es un bien público, ¿ya? Y no podemos dejar que llegue a las estrellas, ¿no es cierto?, que los recursos lleguen de las estrellas. ¿Ya? ¿Pero quiere decir que financian más a la derecha o a la izquierda? ¿O usted diría que es como parejito? Yo creo que en definitiva es una decisión que también existe en un momento los caballitos ganadores y los caballitos perdedores. O sea, caballitos ganadores. Entonces, en definitiva, ¿para qué nos vamos a hacer la suerte, ¿no es cierto? Hay caballitos ganadores que entusiasman más, ¿no es cierto?, y que se puede apoyar más. Esto no es una entelequia. Esta no es una entelequia, ¿no es cierto?, teórica, ni científica. ¿Bachelet es un caballito ganador, señora Watt? No me cabe ninguna duda, o sea, por todo lo que me ha dicho. No, yo estoy diciendo que, en definitiva, si queremos sacar muchas conclusiones, digamos que la intuición de éxitos, yo aspiro que la tengan todos los ciudadanos de Chile, no solamente los empresarios. O sea, la intuición de buscar el ganador, que es lindo eso, porque uno dice, mire, equipo ganador. Pero cuando se busca el ganador y se le pone plata al ganador en una campaña, ¿es porque se está pensando que se va a recibir algo de vuelta? Después, por lo menos que se le va a escuchar después cuando alguien esté en una posición de poder. No sé, yo creo que en definitiva, en la medida que uno es más, no grandioso en sus ambiciones, sino que uno empieza a pensar en grandes valores y en temas de querer a su país más allá de lo económico, yo creo que uno empieza a pensar qué le conviene al país. O sea, la cosa grata que a mí me ha tocado en la asociación de bancos, independiente de las ideologías que todos tienen,
realmente hay en definitiva un punto de encuentro en qué le conviene al país. Y es lo mismo que pasa ahora en esta reforma. ¿Qué le conviene al país? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, siempre muy grato. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más.